Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Mira esto, las llaves también están aquí. Cuando una familia adinerada es asesinada en su propio hogar, todo indica que se trata de un golpe profesional. Pero los investigadores comienzan a sospechar de un principiante ingenioso. La investigación por la muerte de una mujer ahogada en Pensilvania los lleva hasta Carolina del Norte, donde oscuros secretos comienzan a aflorar. En el caso de una mujer asesinada, los detectives descubren más de lo esperado cuando investigan los negocios de la familia. Todas las familias tienen sus secretos. Todos los hogares tienen sus secretos. Pero cuando los esqueletos en el armario son reales, los forenses se ocupan de desentrañar este complot familiar. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Complot Familiar. En el domingo de Pascuas de 1992, la familia Ewell se alistaba para un fin de semana en la casa de la playa. Dana, un estudiante universitario de 20 años, se despidió de Tiffany, su hermana mayor, y de sus padres, Dale y Glee. Mientras los otros recorrían los 320 kilómetros de regreso a Fresno, Dana se quedó a pasar la tarde con la familia de su novia. Que tengan un buen viaje. Era la última vez que Dana los vería con vida. Dos días más tarde, al no poder localizarlos telefónicamente, Dana le solicitó a un vecino que inspeccione la casa. ¡Oh, mi Dios! El vecino, junto con la empleada de los Ewell, hizo un descubrimiento macabro. Vamos, traigamos a la policía. El señor Ewell se encontraba muerto en el suelo. Aparentaba haber recibido un disparo en la nuca. Esta es la empleada. Entró y descubrió al señor Ewell. Cuando los investigadores del Departamento de Policía del Condado de Fresno recorrieron la casa, descubrieron que Dane no era la única víctima. Su hija Tiffany y su esposa Glee también estaban muertas. Al igual que su padre, Tiffany había sido ejecutada, sorprendida con un solo disparo en la nuca. Pero Glee anticipó lo que le esperaba. Aparentaba que ella había huido corriendo hasta que los disparos recibidos en el hombro y la espalda la derribaron. Los restos de pólvora que se encontraban en su playera indicaban que el asesino había disparado contra su cuerpo desde una distancia corta. Basados en la condición de las víctimas, los investigadores supieron que los Ewell habían sido asesinados hacía 2 días en cuanto regresaron del viaje a la playa. 5 proyectiles fueron recolectados en la escena del crimen. Uno más se recuperó del cuerpo de Glee. Está desordenado. En el dormitorio principal, los investigadores encontraron una caja de municiones de 9 milímetros abierta y la funda vacía de un arma. El manual del usuario indicaba que el arma faltante era una pistola Browning de 9 milímetros. Como la mayor parte de la casa había sido registrada, los detectives elaboraron la teoría de un posible robo con un trágico desenlace. Pero la evidencia no apoyaba esa teoría. Parece el trabajo de un principiante. No había señales de una entrada forzada. Muchos objetos de valor, incluyendo la colección de armas de Dale Ewell, se encontraban en la casa. En lugar de utilizar fundas de cojines para acarrear el botín, se encontraron sábanas repletas de objetos sin valor, como cintas de audio y monedas. Para el detective de homicidios John Sousa, aunque el asesino había logrado entrar y salir sin ser notado, esto no parecía un robo profesional. Un buen ladrón recorre los armarios y otros lugares de abajo hacia arriba. De esa manera nunca tiene que cerrar una gaveta. Abre la de abajo, la revisa, abre la siguiente y deja todas abiertas. Aquí había un poco de todo, no seguía ningún tipo de orden. El crimen había sido planeado en todos sus detalles. Aunque muchos vecinos se encontraban en sus patios ese domingo de Pascuas, nadie había notado nada extraño en la casa de los Ewell, ni habían escuchado disparos.
Dada la premeditación involucrada en estos asesinatos, los detectives no podían descartar un golpe profesional. Tampoco podían descartar que alguien regresara a matar al único sobreviviente de la familia, Dana Ewell. Él es Dana Ewell. Hola, Dana. Me alegro que viniera. Siéntate, por favor. Regresó de la escuela y se encontró con los investigadores. Si temía por su vida, lo ocultaba junto con su pena. Aprecio esto. Le acababan de decir que su familia estaba muerta. Toda su familia. No derramó ni una lágrima. Yo pensé... Bueno, el muchacho estará conmocionado. Le contó a la policía que su madre solía trabajar para la Agencia Central de Inteligencia. A su padre, quien tenía un negocio de venta de aviones, se lo conocía como un empresario muy duro. Mientras su fortuna crecía hasta alcanzar los $8 millones, Dale sin duda había generado algunos enemigos. Los investigadores se dedicaron a buscar algún secreto oscuro en la historia personal y financiera de la familia. No había ninguno. La historia de Glee como traductora para la CIA tampoco condujo a nada. Aunque a muchos no les agradaba Dale Ewell, nadie tenía motivos para matarlo junto a su familia. ¿Qué es esto? Los técnicos hallaron eso. Se le solicitó a Dana que inspeccione la casa para ver si faltaba algo. Es sangre. Como puedes ver, hay una mancha de sangre aquí y no sabemos a quién pertenece. Los detectives notaron que las manchas de sangre en la alfombra le fueron indiferentes, pero que estalló al ver que habían dañado una lámpara. Wow. ¿Qué sucedió aquí? ¿Ustedes hicieron esto? Luego del funeral, inmediatamente comenzó a gastar dinero. Recoge tu cabello. Dios. Cubrió a su novia con regalos costosos y se compró un avión de $130,000. Era un comportamiento sospechoso, pero Dana tenía una coartada. Durante los asesinatos, él se hallaba con la familia de su novia a 4 horas de distancia. El padre de la muchacha, un agente del FBI, lo confirmó. Si puedes ocuparte de esto... Dana ganaría millones de dólares con la muerte de su familia, pero su coartada perfecta indicaba que no podía haber sido el que disparó. Los detectives esperaban que los forenses determinaran quién lo hizo. Pero había poca evidencia. No había huellas de pisadas ni dactilares. Hasta los casquillos habían sido recogidos. La única evidencia física consistía en los 6 proyectiles calibre 9 milímetros hallados en la escena. Toda la esperanza de resolver el crimen estaba ahora depositada en el experto en balística del Departamento de Policía de Fresno. El laboratorio determinó que los proyectiles provenían de la caja de municiones hallada en la habitación de la víctima. Las marcas de raspado idénticas indicaban a los investigadores que los 6 proyectiles habían sido disparados con la misma arma. Pero al comparar estas marcas con las de una pistola Browning similar a la robada en la casa de los Ewell, los investigadores hallaron obvias discrepancias. Las marcas que indican el régimen de giro no coincidían. El régimen de giro es la distancia que recorre un proyectil hasta hacer un giro completo. Las Browning tienen un régimen de giro de 25 centímetros, pero los proyectiles que usó el asesino indicaban un régimen de 30 centímetros. Para un criminalista como Allen Boudreaux, no había error en ese hallazgo. Para mí, no era una pistola Browning la que había disparado sus proyectiles. Pero estas no eran las únicas marcas en los proyectiles. Cada uno de los 6 tenía unos profundos rayones. Boudreaux estaba desconcertado ante estas marcas peculiares. Nunca había visto algo así antes, aunque poseo unos 24 o 25 años de experiencia. Ampliaciones de las marcas en los proyectiles fueron enviadas a los laboratorios de las policías de todo el país, pero nadie conocía ese tipo de rayones ni el extraño régimen de giro. Se habían efectuado 6 disparos, sin embargo nadie oyó nada. Marcas de un cañón extraño habían dejado rayones misteriosos en los proyectiles. Esto sugería que el arma había sido modificada, tal vez por un silenciador. Pero el departamento de policía tenía poca experiencia con ellos. Hasta ese momento Sousa solo suponía que el motivo había sido el asesinato.
Si se usó un silenciador, ahora poseían la evidencia física. Si hay un silenciador, hay un asesino que entró a una casa a matar gente. Ese era su único propósito. Tras el análisis de balística, los investigadores estudiaron los residuos microscópicos en la playera de Glee. Es común hallar restos del metal de las pistolas cerca de los disparos a corta distancia, pero este tenía una extraña mezcla de goma, lana de acero y fibras amarillas. El equipo forense no podía identificar el origen de estos elementos, pero sabían que de algún modo habían sido utilizados para modificar el arma. Este hallazgo corroboraba la teoría del silenciador. Probaron que esa noche de Pascuas alguien ingresó al hogar de los Ewell con un propósito letal. Registró la casa para que parezca un robo y sustrajo el arma de la víctima para engañar a los detectives. Pero utilizó municiones que se hallaban en la casa. Eso indicaba que el asesino debió conocer el lugar de la habitación donde Dale Ewell almacenaba esa caja de municiones calibre 9 milímetros. Solo un puñado de personas conocían ese dato, de las cuales 3 estaban muertas. Los detectives estudiaron con detenimiento los antecedentes de Dana. Sus compañeros de universidad en Santa Clara lo describieron como arrogante, solitario, meticuloso y obsesionado con el dinero. Por lo tanto, era extraño que su mejor amigo fuese un estudiante llamado Joel Radovsich, quien había estado a punto de ser expulsado por robar mobiliario. A Joel se lo notó cerrado frente a los investigadores. Dijo apenas conocer a Dana y no pudo confirmar su paradero ese domingo de Pascuas. Ya les dije todo lo que sabía. No sé nada acerca de él. La vigilancia sobre Dana demostró que Joel se mudó a la casa de los Ewell a los 2 meses de los asesinatos y que vivió allí hasta el mes de octubre siguiente. Durante ese periodo, Dana pagó todas las cuentas de su amigo y le dio lecciones de helicóptero por valor de miles de dólares. Sin embargo, cuando le preguntaron a Dana acerca de Joel, negó conocerlo. Los detectives habían descubierto que ambos jóvenes mentían descaradamente. Quedaba por descubrir en qué otros aspectos también mentían. A más de un año del asesinato de una familia acaudalada de Fresno, los detectives aún no poseen suficiente evidencia para probar que Dana Ewell y Joel Radovsich estuvieron involucrados. Dana y Joel sabían lo que ocurría. Cuando Dana regresó a Santa Ana la primavera siguiente, solo se comunicaban mediante localizadores y teléfonos públicos. Dana era hábil evitando a los detectives. Para seguir las llamadas de Joel, los investigadores obtuvieron un localizador duplicado mediante una orden judicial. Pasaron semanas sin ninguna llamada sospechosa. Un llamado. Veamos de quién es. Entonces, en octubre de 1993, Joel recibió un mensaje de un hombre del que los detectives sabían muy poco. Su nombre era Jack Ponce. Bien, aquí está. Él y Joel solían ir a disparar juntos. Ponce admitió que solo 11 días antes del asesinato de los Ewell había comprado un rifle semiautomático Feder de 9 milímetros. Dijo que lo había adquirido para matar zarigüeyas. Los detectives pensaron que era un arma extraña para ese propósito y solicitaron verla. Ponce dijo que se la habían robado. Si los investigadores lograban relacionar el rifle faltante con los proyectiles y los residuos en la escena del crimen, podrían vincular a Ewell y Radovsich con el triple homicidio. Ponce, al ver que estaba implicado en los homicidios, decidió colaborar con la justicia. Admitió haber comprado el arma para Joel. Días más tarde, Joel le dijo a Ponce que había matado a los Ewell y le solicitó que se deshiciera del arma. Ponce la desechó. Se había perdido el arma homicida, pero otra pieza calzó en los rompecabezas cuando los investigadores supieron que Dana había adquirido un libro acerca de cómo construir un silenciador casero. Compré el mismo libro que él. El que compró Dana.
Lo llevé a casa y se lo di a Allen Boudreaux. Le dije, construye el silenciador de este libro. Boudreaux construyó un silenciador según el libro. Entre los materiales utilizaba pelotas de tenis y lana de acero, consistente con los residuos hallados en la playera de Glee Ewell. Pero la verdadera prueba serían los disparos. Para ello, necesitaban el arma. Tras entrevistar a 90 fabricantes de armas de todo el mundo, los investigadores descubrieron que el rifle Feather es la única arma de 9 milímetros producida con un régimen de giro de 30 centímetros. Aunque no tenían el rifle de Ponce, Boudreaux aún podía efectuar pruebas con un arma del mismo modelo. Pasó meses buscando rifles Feather de 9 milímetros con números de serie cercanos al que estaba registrado a nombre de Ponce. Los cañones de estos rifles serían casi idénticos. Para atrapar todas las partículas microscópicas que salían del cañón, Boudreaux disparó el arma sobre papel engomado. Esta evidencia se comparó con los residuos hallados en las ropas de Glee Ewell. Las extrañas fibras amarillas, la lana de acero y los restos de goma coincidían. Las balas de ensayo se asemejaban mucho a las halladas en el homicidio. El régimen de giro era el correcto. Los profundos rayones eran idénticos a los de los proyectiles asesinos. Finalmente, el arma arrojó el mismo tipo de residuo que se halló cerca de Glee Ewell. Ningún otro tipo de arma podía asemejarse tanto. En marzo de 1995, a casi 2 años de los asesinatos, se obtuvieron órdenes de arresto para Dana Ewell y Joel Radovsich. Bien, este es el plan. Basados en la intensa investigación, los detectives finalmente reconstruyeron la historia. Deseoso de la fortuna de su padre, Dana conspiró con Joel un año antes del hecho para simular un robo y dar muerte a su familia. A cambio, Dana compartiría su herencia de $8 millones con él. Mientras que Dana establecía su coartada perfecta a 320 kilómetros del lugar, Joel ingresó al hogar de los Ewell con una llave duplicada. Primero asesinó a la hermana de Dana y a su madre, y luego esperó a Dale. Supuso que sin el arma homicida no podrían relacionarlo con las muertes. Pero a pesar de lo ingenioso del plan, no resultó a prueba de balas. Ninguno de los hombres confesó. En mayo de 1998, Ewell y Radovsich fueron condenados por 3 casos de homicidio en primer grado y sentenciados a cadena perpetua. Condado de Allegheny, ¿cuál es su emergencia? El 7 de noviembre de 1994, la policía de Pensilvania respondió al llamado desesperado de Timothy Bukowski. Cálmese, señor, cálmese. ¿Cuál es su domicilio? Lee, tenemos una denuncia en Rose Township. Es una mujer blanca y está muerta en una bañera. Su esposa, Marian, había perdido el conocimiento en una bañera caliente. No podía resucitarla. Cuando la policía llegó, encontró a los paramédicos intentando revivirla. ¿Qué fue lo que sucedió? Sus esfuerzos fracasaron. ¿Se pondrá bien? Yo estaba adentro y ella estaba en la bañera. Su corazón se detuvo mientras la trasladaban al hospital. Señor Bukowski, Sí, soy yo. lamento lo de su esposo. Hicimos todo lo posible. Los médicos declaran a la mujer de 35 años muerta al llegar al hospital. Tenía una concentración de alcohol en sangre de 0.22, más del doble del límite legal para considerarse intoxicado. ¿Sabían que mi esposa bebía? No, señor. Sí. Bukowski le comentó a la enfermera que su esposa bebía mucho y que su alcoholismo probablemente causó que se ahogara. Yo le decía que no bebiera. Lo tengo. En el condado de Allegheny, la policía investiga los casos de muertes accidentales. Por lo tanto, los técnicos analizaron la escena. Los investigadores interrogaron a los padres de Bukowski, quienes cuidaban a los niños mientras Timothy estaba en el hospital.
Así Esto fue. realmente nos sorprende. El padre de Bokovsky comentó que no era la primera vez que su hijo atravesaba ese tipo de tragedia. Su primera esposa, Elaine, había muerto casi en la misma fecha, hacía 4 años. Los investigadores estaban esperándolo cuando Bokovsky regresó del hospital. Este describió el incidente. Estimó que Marian había bebido a lo largo del día y la noche entre 13 y 15 latas de cerveza. Cerca de las 11:30 de esa noche, la pareja había bebido una botella de vino. El esposo declaró que Marian era alcohólica. Bokovsky dijo que Marian permaneció en la bañera caliente luego de que él se retirara. Cuando la volvió a ver, notó que estaba echada hacia un lado en el agua. Los detectives revisaron la casa. Encontraron cerveza en la nevera y un saco con latas vacías. Lou, Sí, John. mira estas latas aquí. Pero las latas estaban completamente secas en su interior, lo que obviamente indicaba que habían sido recolectadas a lo largo de varios días. Las que hubiesen abierto esa noche tendrían algo de líquido. La evidencia contradecía a Bokovsky, quien había declarado que Marian bebió cerveza tras cerveza durante todo el día. También descubrieron que una amiga de Marian había conversado por teléfono con ella durante 1 hora y media esa tarde. La amiga dijo que Marian no parecía embriagada. A medida que investigaban, los detectives aumentaban sus sospechas de que la muerte de la señora Bokovsky no era un accidente, sino un caso de asesinato. Si Marian Bokovsky había sido asesinada en la bañera caliente, los detectives de Pensilvania tenían muy poca evidencia física para probarlo. No había señales de violencia dentro o alrededor de la bañera. Solo tenían declaraciones contradictorias. Timothy Bokovsky aceptó ir a la estación de policía para responder algunas preguntas. Para el detective Jimmy Svetic, las respuestas parecían ensayadas. Una de las cosas es que era muy preciso con los tiempos, demasiado preciso. 1:10 hice esto, Marian hizo aquello cuando faltaban 8 minutos para la 1, a la 1:05 me estaba colocando los zapatos. Vamos a grabar esta entrevista, ¿de acuerdo? Mientras Bokovsky respondía a las preguntas, los detectives notaron un raspón en su cuello. ¿Cómo se lo hizo? Mi esposa y yo hicimos un viaje en un crucero. Le solicitaron que se quitara la camisa. ¿Podemos echar un vistazo? Adelante. Fotografíelo. En su espalda hallaron una serie de marcas. Bokovsky explicó que Marian y él habían estado en un crucero. Mientras estaban en la bañera, le solicitó que le rascase su espalda quemada por el sol. La explicación era inverosímil, dada la palidez de la piel del sospechoso y lo profundo de las marcas. Bien, ahí tenemos unas marcas, Tim. ¿Cómo se hizo esas marcas? Parecían las marcas de una pelea. Cuando los investigadores le preguntaron acerca de su primera esposa, el comportamiento de Bokovsky cambió drásticamente. Recibimos información que indica que estuvo casado antes. Prefiero no hablar de eso, si les parece bien. Interrumpió la entrevista y demandó la presencia de un abogado. Sin suficiente información para arrestarlo, lo dejaron ir. No quisiera hablar de eso. Los investigadores inmediatamente contactaron a las autoridades de Greensboro, Carolina del Norte, donde Bokovsky y su esposa anterior habían vivido. Descubrieron sorprendentes similitudes entre las dos señoras Bokovsky. Bokovsky había conocido a las dos mujeres, Marian y Elaine, en grupos de solteros de la iglesia. ¿Lo has visto? Muy Sí, bien. ya lo hice. Bien. Vi el último número. Sí, de acuerdo. Ambas trabajaban como maestras religiosas. Tenían exactamente el mismo peso. Pero más aterradoras eran las similitudes en sus muertes. Según la policía de Carolina del Norte, Bokovsky había llamado al 911 un domingo por la noche en noviembre, lo mismo que hizo en Pensilvania.
Los paramédicos llegaron a la casa donde descubrieron a Elaine en el suelo y a su esposo intentando reanimarla. Tranquilo, ya estamos aquí. Le haré más preguntas acerca de lo que ocurrió anoche. Adelante. Bokovsky alegó que su esposa había estado bebiendo en abundancia esa noche, que cayó inconsciente en la bañera y se ahogó. Usted estaba escuchando música y no oyó nada más. Aunque los detectives de Carolina del Norte sospechaban, no tenían suficiente evidencia para impugnar el relato del esposo. ¿La reanimó? Sí. La causa de la muerte fue dejada en blanco en el certificado de defunción. Bokovsky nunca fue acusado. Intenté que lo dejase, pero... 4 años más tarde, los detectives de Pensilvania se enfrentaban a la posibilidad de que su caso termine de manera similar. Aunque las extrañas muertes de sus esposas en las bañeras eran sospechosas, era muy difícil para los investigadores de Pensilvania diferenciar un accidente de un homicidio, especialmente sin testigos. A menos que el cuerpo de Merian contase una historia diferente, Bokovsky podría salirse con la suya en otra muerte dudosa. La autopsia comenzó inspeccionando el cuerpo. No había evidencia de traumatismo excepto por algunas magulladuras recientes. Pero estas magulladuras no alcanzaban para impugnar la historia de Bokovsky. Los paramédicos las podrían haber causado. El cuerpo se analizó en busca de señales de que se haya ahogado. Para el forense del condado de Allegheny, Cyril Wedge, era evidente que algo había asfixiado a Merian, pero no era agua. Sus pulmones no estaban para nada húmedos ni pesados. Si ella se hubiese ahogado en esa bañera, creo que sin dudas hubiésemos hallado una buena cantidad de agua en sus pulmones. La víctima tenía hemorragias en su ojo y en la parte posterior de la lengua. Los músculos de su cuello habían sufrido magulladuras severas. Todos estos síntomas indicaban una muerte por estrangulamiento. El forense concluyó que tras una violenta pelea, alguien había colocado sus manos alrededor del cuello de la víctima y había oprimido hasta matarla. Los hallazgos de Pensilvania llamaron la atención de John Batch, el examinador médico en jefe de Carolina del Norte. Se preguntaba si la primera esposa de Bokovsky, Elaine, también había sido asfixiada 4 años antes. El informe original de la autopsia no indicaba que se hubiesen hallado signos de ello, pero el forense podría haber omitido detalles que permitieron a Bokovsky salirse con la suya. El cuerpo de Elaine estaba sepultado hacía mucho tiempo, pero aún se conservaban las fotografías. Los investigadores esperaban tener lo suficiente como para corregir un error muy grave. 4 años después de que Elaine Bokovsky muriese en su baño, los investigadores de Carolina del Norte finalmente iban a poder probar que había sido asesinada. El examinador médico John Batch notó una marca extraña en una de las fotografías tomadas durante la autopsia. Una pieza importante de este rompecabezas eran las marcas que el cuerpo de la señora Bokovsky tenía en la zona inferior del pecho y superior del abdomen. Son una serie de marcas lineales elongadas que se ven en esta fotografía. Estas marcas paralelas, llamadas vías de ferrocarril, coincidían con los rieles de la mampara del baño de los Bokovsky. Su significado no fue apreciado durante la autopsia. Basado en la información acerca de cómo Bokovsky habría matado a su segunda esposa, Batch halló pistas sobre la muerte de la primera. Había sido aplastada hasta morir. Estas marcas son el resultado de que la mujer fue aplastada en su zona del pecho y abdomen contra los rieles de la mampara. Nuevamente, es a nuestro entender que esa fue la forma en que ella murió. Basados en los hallazgos de los investigadores de Carolina del Norte, los detectives de Pensilvania buscaron otras similitudes entre los casos. Descubrieron que ambas esposas de Bokovsky estaban a punto de separarse de él. Ninguna había cancelado aún la póliza del seguro de vida que lo tenía como beneficiario. Aparentemente, Bokovsky creyó que matando a sus esposas resolvería sus problemas románticos y financieros.
En 1996 fue condenado por la muerte de Elaine. En 1999 fue condenado a muerte por el asesinato de Marian. En las tempranas horas del sábado 4 de marzo de 1995, un corredor se ejercitaba en el parque del lado este, mientras la mayoría de los habitantes de Paterson, Nueva Jersey, aún dormían. Uno de sus residentes aparentaba estar durmiendo sobre el camino de los corredores. Hey, amigo, ¿estás bien? Solo un par de pies asomaban del saco de dormir. El corredor se preguntó cómo podía esa persona respirar allí, cuando notó que el ocupante ya no respiraba. La policía confirmó que la persona en el saco estaba muerta. Entrevistaron al corredor y comenzaron a buscar evidencia de un posible homicidio. La víctima era una mujer joven de 18 a 24 años. Había sido golpeada. El interior del saco tenía manchas de sangre, pero no estaba mojado, sugiriendo que el cuerpo había sido introducido luego de la muerte, tal vez para transportarlo. El detective Mike Ossari encabezó la investigación. Sabíamos que se trataba de un asesinato, sabíamos que esa no era la escena original. Estábamos tratando de saber quién lo hizo cuando comenzó todo esto. Casi todas las investigaciones de homicidio comienzan con la víctima. En este caso no se sabía su identidad. La causa de la muerte era un fuerte golpe en la cabeza. El forense no encontró signos de abuso sexual. Las porciones de la ropa con manchas de sangre fueron cuidadosamente recortadas y comparadas con las de la víctima. Si no coincidían, los investigadores esperaban poder compararla con la de algún acusado. Pero todas las manchas coincidían con la sangre de la víctima. No encontraron piel ni cabellos de algún sospechoso. En la Oficina de Investigación de Nueva Jersey, las huellas de la víctima se ingresaron en el AFIS, el Sistema Automático de Identificación de Huellas. Compara las huellas dactilares de todos los departamentos de policía del país. En pocas horas informó que las huellas pertenecían a alguien de Nueva Jersey. La víctima era Tara Carter, de 18 años, quien tenía sus huellas registradas por un cargo de hurto en un comercio. Sus padres habían dejado el estado, pero la policía encontró a un familiar muy cercano, su hermana. Llevaron una fotografía de la víctima. Mire estas fotografías. ¿Reconoce a alguien? Un amigo la ayudó, ya que no soportaba verlas. Sí, la reconozco. Juntos la identificaron. Ahora no tenían dudas. Tara Carter estaba muerta. La policía descubrió que Tara iba a pasar el fin de semana con su novio, a quien llamaban Original. No sabían su verdadero nombre ni dónde hallarlo. También les dijo que Tara estaba viviendo con una amiga de la familia y sus hijos, una viuda llamada Celestine Payne. Ellos podrían saber más. Celestine Payne vivía en un vecindario cercano donde solía rentar las habitaciones de su casa. La policía la visitó. Ella ofreció ayudar en todo cuanto fuera posible. No. Wendy, no puedes llevarte eso. Tara Carter era tratada como un miembro más en la familia de Payne. Era la mejor amiga de Wendy, la hija de Celestine, con quien habían compartido la habitación hasta que ella se mudó a Carolina del Sur. Los detectives revisaron el armario donde Tara guardaba sus cosas. No hallaron nada que pudiese indicar que se hallaba en problemas, ni con su misterioso novio ni con nadie más. Cuando Payne no pudo brindarles mayor información acerca del novio de Tara, Original, la policía llegó a la conclusión de que necesitaban hablar con él. Mientras tanto, buscaron mayor información acerca de la víctima. Payne los llevó al sótano, donde se hallaban otros objetos de Tara. Creo que Tara me dijo, yo lo llamaré. No sabían qué era lo que buscaban, hasta que lo hallaron. Gotas de sangre en un área del suelo del sótano. El detective Reyes se lo dijo. Payne, no toques nada. Es posible que el crimen haya ocurrido aquí.
Ella dijo, bien, si sucedió aquí, quiero saberlo porque esta es mi casa. ¿Ven estas gotas aquí? La cantidad y posición de las gotas de sangre eran sospechosas, pero no indicaban que esa fuera la escena del crimen. Los investigadores no comprendían el significado de las gotas. Podíamos ver una mancha que goteaba desde el entrepiso. Justo debajo había una mancha de sangre, indicando que era posible que la sangre haya goteado desde la planta alta hacia el sótano. Habrá que regresar arriba y mirar de nuevo. Muy bien. Celestine autorizó una revisión más exhaustiva de la casa. Mientras llegaban los forenses, los detectives continuaban con su investigación. Regresaron al armario de la víctima, que resultó estar justo encima de las manchas de sangre. Encontraron sangre en las paredes y el suelo del armario, así como ropa interior femenina y otras vestimentas manchadas. Parecía un asesinato sangriento, pero los investigadores debían estar seguros. ¿Me pasa la barrita, por favor? Se recolectaron muestras para enviarlas al Laboratorio Central de la Policía Estatal de Nueva Jersey, donde se estudiaron los marcadores genéticos. Estas proteínas heredadas de nuestros padres nunca cambian. Aunque no es tan preciso como el ADN, los marcadores genéticos usualmente son suficientes, ya que ciertos marcadores son más raros que otros. La forense Cynthia McSweeney analizó las muestras del armario. Pude determinar que estas manchas de sangre solo podían pertenecer a un 3% de la población negra. Este 3% incluía a la víctima, Tara Carter. La evidencia indicaba que había muerto dentro de la casa. Celestine Payne fue trasladada a la estación de policía para ser interrogada. Dijo que había visto a la víctima por última vez a las 11 de la mañana el 3 de marzo, un día antes de que encontraran el cadáver. Tara había dicho que debía hacer unos trámites. Celestine y su hijo también tenían unos trámites que hacer y estuvieron fuera casi todo el día. ¿Cómo apareció en el patio trasero? Cuando Celestine regresó, un hombre llamado Charlie Pinchom la aguardaba en la entrada. Pinchom solía salir con la hija de Celestine, Wendy, antes de que ella se mudase, y ahora solía pasar tiempo en la casa. Ella no sabía dónde vivía. Ya que podía haber cometido el crimen mientras los Payne estaban fuera, el nombre de Charlie Pinchom se incorporó a la lista de sospechosos. Mientras Celestine respondía a las preguntas, los investigadores revisaban su casa en busca de más pruebas. Además del armario de la habitación, se encontraron rastros de sangre en la cocina. Se removieron y vaciaron los sumideros en busca de restos. Casi 100 objetos de evidencia del lugar, incluyendo gotas de sangre, raspados, el fregadero que desarmamos y retiramos, luego restos de cráneo en el sumidero, y en el baño también había cabellos y sustancias. A partir de allí todo esto estalló. La investigación tomó vuelo. Para entonces el novio de la víctima, Original, había escuchado que la policía lo buscaba y se presentó junto con una coartada. Fue removido de la lista de sospechosos, al menos por el momento. Eso dejaba al misterioso Charlie Pinchom y a la triste Celestine Payne. Los detectives no podían hallar a Charlie Pinchom y la evidencia del forense no ubicaba a Celestine Payne en la escena del crimen. Esta no era la primera vez que la policía estaba en la casa de los Payne. Mientras revisaba el caso, el sargento detective Ronald Humphrey recordó un incidente previo. Hacía un año y medio, un hombre llamado Eugene Cooper había sido apuñalado. Recuerdo que vivía aquí. Estaba internado en el hospital por una herida de puñal, pero no pudimos hablar con él. Cuando Cooper fue dado de alta del hospital, se negó a presentar cargos y desapareció. Ahora, 18 meses más tarde, los detectives rastrearon a Eugene Cooper para averiguar si había una conexión. Cooper les dijo que mientras vivía en la casa, Celestine le solicitó que endose el seguro de vida a su favor. No lo hizo, pero les hizo creer que lo había hecho.
Al poco tiempo, Charlie Pinchon lo atacó. Dijo que cuando fue apuñalado, Charlie fue el que lo hizo y que Celestine lo había instigado. Cooper no lo denunció a la policía ya que estaba asustado y deseaba olvidar este incidente desagradable. Identificó a Pinchon en unas fotografías. Ahora que Cooper lo implicó en su ataque, era muy urgente lograr hallarlo. Ese es Charlie. Ahora que Eugene Cooper finalmente hablaba, tenía mucho más que decir y el caso tomaba ribetes insospechados. Le contó a la policía que Celestine había iniciado varios incendios en su casa para cobrar los seguros. También admitió haber ayudado a Celestine a mover un cadáver, pero no era el de Tara Carter. Tara Carter fue hallada muerta en un saco de dormir. La investigación de su asesinato conducía hacia otros crímenes en la vida de Celestine Payne. Hola, querido. Según Eugene Cooper, la muerte del esposo de Celestine, Alfonso, ocurrida unos años antes, pudo no ser accidental. Antes de su muerte, Alfonso sufría de un severo caso de hipertensión y gota. Estaba siendo cuidado por su esposa Celestine. En 1991 su cuerpo fue hallado en un descampado al otro lado de la ciudad. En esa época se consideró la muerte de Alfonso como accidental. Concluyeron que había ingerido drogas, deambulado y colapsado. Ahora, 3 años y medio más tarde, Eugene Cooper le decía a la policía que había ayudado a Celestine y a sus hijos a mover el cadáver de Alfonso Payne hasta el otro extremo de la ciudad. Con la nueva información de Cooper, los detectives revisaron el historial médico de Alfonso y su autopsia. Descubrieron que antes de su muerte estaba tan enfermo que no podía salir de la cama, mucho menos cruzar la ciudad. La autopsia descubrió que las drogas en su organismo no eran las que tenía recetadas para su enfermedad, sino dosis altas de 5 tranquilizantes y antidepresivos, todos recetados a nombre de Celestine. ¿Y puede sostener la cama? Seguro. Los investigadores tenían pistas suficientes para obtener otra orden de registro para la casa de los Payne. Encontraron que además de la póliza por su marido Alfonso y por incendio, también había obtenido una por Eugene Cooper, aún sin su firma. Era evidente que Celestine Payne había matado a su marido. Otra vez, el seguro de vida parecía ser el motivo. También hallaron un seguro de vida de Tara Carter. Esto era extraño, ya que al igual que Cooper, no estaba relacionada con Payne. La póliza daba un motivo probable, pero no era evidencia suficiente para arrestar a Celestine por homicidio. Tiene el derecho de hablar con un abogado y tenerlo presente mientras se lo interroga. Para entonces, Charlie Pinchon había sido hallado y arrestado por apuñalar a Eugene Cooper. Finalmente lo admitió diciendo que Celestine Payne lo indujo a hacerlo. Luego los investigadores le preguntaron qué sabía acerca del asesinato de Tara Carter. Dijo que estaba en la escena y que trató de evitarlo, pero que Celestine Payne la había matado. Más tarde admitió haberla ayudado a mover el cadáver utilizando un auto rentado. Tenían lo necesario para arrestar a Celestine Payne. Las manos atrás. Rastrearon el auto rentado. Cynthia McSweeney buscó rastros de sangre en la cajuela, pero no encontró nada. Su trabajo no había terminado. Las pruebas en el revestimiento debajo del tapete dieron resultados diferentes. Cuando analicé el revestimiento y obtuve resultados positivos, comencé a pensar que alguien había intentado limpiar la zona, pero no había hecho un buen trabajo. Al igual que antes, los análisis sobre los marcadores genéticos en la sangre probaron que pertenecía a la víctima, Tara Carter. Su presencia en la cajuela del auto rentado por Celestine Payne unían a la sospechosa con el crimen. Tiene un problema grave aquí. A pesar de la evidencia, ella negó haber hecho algo malo. Como muchas mujeres que matan, esperaba que su encanto disimulara la culpa. Los investigadores supieron que mientras Wendy aparentaba ser la mejor amiga de Tara,
también aparentaba ser Tara. Por lo menos lo suficiente como para contratar un seguro de vida a nombre de Tara Carter. Hola, Tara. Tu cabello se ve muy bien. Gracias. Una vez que el seguro fue contratado, los días de Tara Carter estaban contados. La víctima vivía una falsa sensación de seguridad en la casa de los Payne, sin sospechar que ya habían decidido matarla. Esto debes hacerlo bien. Mira cómo está. Bien. Fue rápido. Pinchon admitió haber utilizado una barreta. Ocultaron su cuerpo en el armario hasta poder cubrirlo y moverlo con seguridad sin que los vieran. Finalmente, los forenses cerraron el caso y Celestine Payne no pudo negarlo. Las manchas de sangre, los motivos financieros, la oportunidad, todo apuntaba hacia Payne, su hija Wendy y Charlie Pinchon. Cuando los enfrentaron con la evidencia, solicitaron un acuerdo. Celestine Payne y Charlie Pinchon fueron condenados a cadena perpetua, mientras que Wendy Payne recibió 28 años. Para resolver algunos homicidios, los investigadores solo necesitan revisar el hogar de las víctimas. Pero que el sospechoso sea un familiar no significa que el caso se resolverá con facilidad. Un asesino en el hogar tomará mayores recaudos para borrar sus huellas. El trabajo de los forenses es sacar a la luz los secretos macabros de estos complots familiares. Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. En Tampa, Florida, un asesino serial acecha a mujeres y usa los cementerios como vertederos. Cuando aumentan las víctimas, los detectives usan la ciencia para atrapar a este asesino serial. En Carolina del Norte, una mujer joven desaparece al regresar del trabajo. Cuando descubren el cuerpo, los detectives deben descubrir los rastros de un asesino a fin de hacer justicia para ella y su familia. En la mayoría de los casos, la policía necesita hallar un motivo para atrapar a un asesino, pero cuando se trata de un desconocido, un crimen puede durar años sin resolver. Se requiere un arsenal de técnicas forenses para descubrir un encuentro letal. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Encuentro letal. En este episodio se han cambiado algunos nombres. Tampa, Florida, 10 de octubre de 1996. El detective Robert Parrish recibe una terrible llamada. Aproximadamente. Un corredor había descubierto el cuerpo de una joven negra en el cementerio Centro Español. Los investigadores acuden a la escena. Mientras formaban un perímetro, el detective Parrish interroga al corredor. Ron Denny dijo que corría en este cementerio todos los días. Casi nunca veía a gente. Pero esa mañana fue diferente. El detective examina el cuerpo para hallar lesiones. Había una mujer negra desnuda en el cementerio. No hallamos señales de cortaduras o puñaladas, ninguna herida abierta. Tenía rastros de sangre en el lado derecho, parecían venir del área nasal. Esto indicaba que había muerto por trauma o por asfixia.
Según la condición del cuerpo, parecía que la víctima había sido asesinada 12 horas antes. Parece que se hubiera bajado de un camión. Tiempo más que necesario para que el asesino escapara. El detective Parrish sabía que este sería un caso difícil. Había que examinar minuciosamente la escena del crimen. Cuando fotografían a la víctima, observan que estaba descalza. Sin embargo, las plantas de los pies estaban limpias, aunque el terreno estaba húmedo. Ella no pudo haber caminado hasta el lugar y no había evidencia de que fuese arrastrada. Las pertenencias de la víctima estaban esparcidas en todo el lugar. Cada objeto fue numerado y catalogado como evidencia potencial. Hallamos ropa interior, una blusa y una peluca cuando revisamos la escena del crimen. El equipo forense halla un par de zapatos de mujer. También había botellas de cerveza y un paquete de cigarrillos. Pero no encontraron ningún documento que identificara a la víctima. Cerca del cuerpo hallan marcas recientes de neumáticos. El detective sospechaba que la víctima había sido asesinada en otro lugar y dejada en el cementerio. La pista más relevante que encontramos estaba a casi 3 metros del cuerpo. En el suelo había una huella de neumáticos y se notaba que era grande. Además, en la calle hallamos marcas que entraban y otras que salían del lugar. Un vehículo grande, como un camión o una camioneta, había hecho las marcas. Los técnicos sacan moldes de las huellas usando yeso. Basándose en la condición del cuerpo, los investigadores estaban seguros de que un auto había estado en la escena. El yeso secaría en minutos, pero llevaría días determinar si las huellas eran relevantes. Después de revisar la escena, los oficiales van al vecindario, esperando que alguien hubiese visto u oído algo la noche anterior. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? No estoy Nadie segura, dice no nada. tengo idea. ¿Está segura? En la autopsia, el forense observa una petequia, una hemorragia en los ojos de la víctima. Esto, además de unas heridas halladas en el cuello y la garganta, indicaban que la víctima había muerto asfixiada. La víctima también tenía fracturados varios huesos del cuello. El forense determina que un sujeto de contextura grande había estrangulado a la víctima con las manos. Unas marcas de ligaduras en las muñecas revelan que había sido atada antes de morir. Basándose en el grado de rigidez y la cantidad de insectos, el forense concluye que la víctima fue asesinada menos de 12 horas antes. Se recogen muestras de cabello de la víctima. En caso de que encontraran a un sospechoso, buscarían hebras del cabello en su vehículo. Identificar a la víctima era el próximo paso. Se toman huellas dactilares que se comparan con la base de datos de Tampa. Horas después, el detective obtiene un resultado. Señor, este es el archivo con el resultado. Gracias. La víctima era Tamara Jones, de 34 años. Luego de identificarla, localicé a su madre y le di las noticias. Luego obtuve toda la información, todos los datos que podía sobre sus hábitos, con quién salía o novios estables que pudo haber tenido.
El detective Parrish pudo obtener información gracias a la madre de Tamara. Era una chica extrovertida, prometedora, hasta que la trampa de la cocaína la redujo a un estado de dolorosa adicción. Para pagar su vicio, Tamara se vuelve prostituta. Había 4 bares al oeste de Tampa que ella solía visitar y como investigador tuve que ir a los bares a ver quién la conocía, quién salía con ella, es decir, hacer un buen trabajo de campo. Noté que todos hablaban muy bien de ella. Todos a los que interrogué dijeron que era una buena chica y muy buena persona. Pero vivir en las calles puso a Tamara en contacto con algunos sujetos indeseables. La policía no podía identificar a un sospechoso en el homicidio de Tamara. El detective llega a un callejón sin salida. Procede a buscar pistas en otros casos de homicidios sin resolver. No solo en Tampa, sino en el condado de Hillsborough y ciudades aledañas. Le toma 2 semanas a revisar los archivos de 2 años de homicidios a fin de hallar respuestas. Al final, el detective Parrish se sorprende por sus hallazgos. Había detectives que trabajaban en otros casos de homicidio con víctimas similares. Eran otras mujeres negras. Eran conocidas como prostitutas y habían sido halladas en algún cementerio. Estaban desnudas, fueron estranguladas y tenían marcas de ataduras en las muñecas. Eso era lo que nos indicaba que habían sido atadas en algún lugar o con algún objeto. Los detectives del Departamento de Policía de Tampa y el Departamento del Condado de Hillsborough unen fuerzas. Junto con otras agencias en el área, forman un equipo para encontrar y detener al asesino. Pero la falta de evidencia física en las escenas del crimen y el estilo de vida de las víctimas hacían que fuesen casos difíciles de resolver. El detective Parrish estaba seguro de que se trataba de un asesino en serie. Alguien acechaba víctimas en Tampa y podría atacar en cualquier momento. La policía no tenía ninguna pista para su identificación. Las autoridades en Tampa, Florida, estaban convencidas de que era un asesino serial. Había 2 homicidios recientes con muchas similitudes a casos que se remontaban a 2 años atrás. El detective Parrish sabía que necesitaba hallar a un sospechoso, pero ninguno de los investigadores tenía alguna idea. Los demás detectives trabajaban en otros casos. Estábamos en diferentes puntos, pero nadie tenía una pista que pudieran decir que fuese 100% segura. Varios de ellos tenían indicios que estaban investigando. Las noticias sobre la última víctima llaman la atención de un testigo potencial. Un hombre llamado Adam Childs contacta a la policía. Entró en el vehículo y se marchó. Declaró que conocía a Tamara de un bar. La había visto la noche antes de que su cuerpo fuese hallado en el cementerio. Un camión oscuro se acercó a Tamara en la calle. Ella habló con el conductor. Childs había visto el vehículo en la zona, pero no sabía de quién era. Para los investigadores era un buen indicio. Revisan una vez más los archivos. 8 meses antes, una prostituta afirmó que un cliente trató de matarla en un camión oscuro. La mujer tenía miedo de presentar cargos, pero aceptó hablar con la policía sobre el incidente. ¿Puedes decirme qué fue lo que ocurrió dentro del camión?
Le dice a los investigadores que un hombre negro que conocía como Big Mike trató de recogerla esa noche. Estaban hablando sobre acordar un precio para el sexo y luego la agarró por la garganta y empezó a asfixiarla. Ella logra alcanzar la perilla y sale del auto y corrió gritando por todo el vecindario. La policía acude a la escena, pero él ya había huido. Ella da la descripción de Big Mike y del camión que condujo. Si lo encontramos, podemos arrestarlo. Pero se niega a presentar cargos y a testificar en su contra. ¿Usó ambas manos o una sola? Los investigadores revisan sus archivos. Big Mike era el sobrenombre de un sujeto llamado Michael Tyrone Crump. La policía va a la residencia de Crump. El sospechoso no estaba en casa, pero había un camión que coincidía con la descripción de los testigos estacionado en la entrada. Un oficial toma fotografías del vehículo. El detective Parrish le pide a Adam Shiles que regrese a la estación. Recopilé varias fotos. Le mostré 6 fotos diferentes de camiones distintos, incluyendo el de este sujeto que teníamos como sospechoso. Y el testigo eligió su camión de inmediato. La policía de Tampa cree que Michael Tyrone Crump cometió al menos 2 crímenes, pero no tenían evidencia suficiente para arrestarlo. Bien, muchachos, ya salió. Con las declaraciones de 2 testigos, tenían suficiente evidencia de que los asesinatos fueron cometidos en su camión. La policía tiene la autoridad para incautar un vehículo si se cree que fue usado para actividades ilegales o si tiene evidencia de esos crímenes. El detective Parrish quería que se incautara el vehículo en un lugar público, cuando estuviese en una vía transitada. Detuvimos el camión en la calle e informamos al conductor, a Michael Tyrone Crump, que necesitábamos el auto como evidencia ya que fue utilizado en un crimen. Comuníquese conmigo. Cuando terminemos de procesarlo, lo llamaré. Crump mantuvo la calma, aun cuando le preguntaron si conocía a Tamara Jones. Negó conocerla. La policía le informó que no lo arrestarían y que era libre para irse. El camión fue llevado al lote de autos incautados del condado de Pinellas, donde es examinado por el especialista Timothy Whitfield. Al registrar el vehículo debíamos encontrar cualquier tipo de evidencia posible, de cosas visibles a cosas no tan visibles a simple vista. Primero se busca evidencia visible en el vehículo. Puedo ver un pendiente con su broche allí. Hallan el pendiente de una mujer en el suelo del auto. Hay que colocarlo en una bolsa. También hallan un objeto de madera con una soga, llamado garrote. Whitfield no tenía dudas de para qué era utilizado. Pudo ser usado para atar las manos o los pies de las víctimas, lo que, por supuesto, era inusual. No es algo que todos tuviesen en su auto, así que cabe preguntar, ¿para qué lo necesita? Si no es un dispositivo de restricción, ¿para qué lo tiene? Debajo de la estera del auto, los investigadores hallan otra pista. La licencia de conducir de Janet King, una de las víctimas asesinadas antes de Tamara Jones. Su cuerpo también fue encontrado en un cementerio. Como King era una prostituta y Crump era un conocido cliente, el objeto pudo haber estado allí. Pero para Whitfield, la ubicación de la licencia era incriminatoria. O el sospechoso la colocó intencionalmente allí para esconderla, o quizás la víctima lo hizo con la esperanza de que alguien pudiera encontrar algo de ella en ese vehículo. Luego el equipo se enfocó en hallar evidencia invisible a plena vista. Usan un químico llamado luminol para verificar la presencia de sangre.
un brillo fosforescente reveló los rastros. El patrón era similar. Coincidía con la salpicadura proveniente del rostro de Tamara Jones. Por desgracia, eran gotas diminutas del tamaño de un alfiler. No había forma de probar que era la sangre de la víctima. No había nada que pudiese hacer debido al tamaño microscópico de la sangre. Por supuesto, eso fue antes de las pruebas de ADN y se necesitaba más sangre para hacer un análisis. Los investigadores aspiran el interior del auto, buscando fibras o cabellos que pudiesen vincular a las víctimas con el sospechoso. Un hallazgo interesante fue un cuchillo de hoja larga, oculto detrás del asiento delantero del auto. Esto se parece mucho a un machete, es de gran tamaño, con una buena superficie. Voy a guardar esto. Bien, hazlo. En el laboratorio, los forenses determinan que la cuerda del garrote era del mismo diámetro que las marcas por ataduras halladas en las muñecas de las víctimas. Una de las pruebas más importantes quizás hallada fue una hebra larga de cabello, que no podía ser del sospechoso. Un análisis demostró que no era una hebra caída. Había sido arrancada del cuero cabelludo. La hebra es comparada con las muestras tomadas de Tamara Jones. El color y textura no coincidían. Sin embargo, cuando se compara con el cabello de Janet King, sí coincidió. Ambas habían sido pintadas con el mismo tinte. Los forenses estaban seguros de que venían de la misma persona. Aunque la evidencia hallada era convincente, lo único que probaba era que Janet King había estado dentro del vehículo. Ahora había que vincular a Michael Tyrone Crump con los asesinatos. El tiempo se agotaba. Si no hallaban evidencia sólida, Crump seguiría libre y más mujeres serían asesinadas. Las autoridades de Tampa, Florida, estaban seguras de que se enfrentaban a un asesino serial. 2 homicidios recientes tenían similitudes sorprendentes a una serie de crímenes cometidos más de 2 años antes. El detective Robert Parrish debía vincular el asesinato de Tamara Jones con el auto del sospechoso Michael Crump. Su mejor pista eran las marcas dejadas en la escena. Envió los moldes tomados en la escena del crimen junto con los neumáticos al Departamento de Policía de Florida. Allí, el analista Oral Woods observa las marcas a fin de ver si el camión de Crump hizo las huellas halladas cerca del cuerpo de Tamara Jones. Woods estaba sorprendido ya que el auto de Crump tenía 3 tipos diferentes de llantas. Las 2 delanteras tenían diseños parecidos, mientras que las de la parte trasera eran diferentes. 2 de los diseños de los neumáticos de Crump coincidían con los moldes tomados en la escena del crimen. Le dije al detective Parrish que estábamos muy cerca, que la evidencia podría ser útil, ya que no solo los moldes tenían características generales, sino también características individuales. Las características generales como el tamaño y el diseño de la llanta podían indicar un fabricante en específico. Al comparar las fotografías, Woods determina que las marcas de neumáticos en la escena tenían las mismas características generales que los del auto de Crump. Luego buscó las características individuales de los neumáticos, como incisiones, desgaste o piedras incrustadas que puedan convertir el diseño de una llanta en algo tan único como una huella dactilar.
El analista halló lo que necesitaba. Había una parte del neumático que tenía cortes e incisiones que también encontré en el molde de yeso hecho en la escena. Y fui más allá. Entonces hice un molde de esa área y observé las mismas características individuales. Woods confirmó que las marcas de neumático halladas en la escena provenían de una rueda trasera del auto. El 7 de febrero, Michael Crump fue al Departamento de Policía de Tampa para buscar su auto. Pero primero el detective Parrish tenía unas preguntas importantes que hacerle, como el por qué había aparecido muerta una mujer con la que estuvo el día anterior, y por qué las huellas de neumáticos de su auto fueron halladas cerca del cuerpo. Una vez más, Crump negó conocer a Tamara Jones. Afirmó que había trabajado en el lugar y que tomó un atajo por el cementerio esa noche. Le mostraré algo que encontramos en su camión. ¿Lo ve? Era su licencia y la hallamos. Cuando el detective le muestra la licencia de conducir de Janet King, Crump se sorprende y siente que había sido atrapado. Era un hombre fornido y solo bajó los hombros y luego la mirada, lo que me indicó que con la licencia, el mostrarle la licencia lo había afectado. Crump admite haber recogido a Tamara Jones esa noche. Afirma que discutieron y que Tamara trató de apuñalarlo. Confiesa haberla estrangulado, pero jura que fue en defensa propia. Para el detective, la versión de Crump no explicaba por qué usó el garrote y dejó marcas de ataduras en las muñecas de la víctima. La evidencia apuntaba a un modus operandi que Crump había usado antes. Analizamos los neumáticos. Los detectives pasan a interrogar a Crump sobre el asesinato de Janet King. Él admite haberla recogido una vez, pero afirma que ella se marchó minutos después. Declara no saber nada sobre las otras 7 víctimas. Los oficiales no le creen. Todo indicaba que como las otras mujeres murieron de forma similar, él estuvo involucrado en lo sucedido. Pudimos vincularlo un 100% a 2 homicidios similares, pero no teníamos suficiente evidencia para vincularlo a los otros. En juicios diferentes, Crump es hallado culpable de los asesinatos de Tamara Jones y Janet King. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Los otros casos siguen sin resolver. Michael Tyrone Crump atacaba a mujeres que elegía al azar en las calles. Pero en Carolina del Norte, un inocente encuentro con un extraño termina en violencia y muerte. El 8 de agosto de 1990, un oficial de Raleigh, Carolina del Norte, acude a una llamada sobre un auto sospechoso estacionado en una calle. El oficial pide los datos del auto. Mary Young 1971. El auto estaba registrado a nombre de Katie Viloria, de 24 años, quien trabajaba en un hospital cercano. Su esposo había denunciado su desaparición la noche anterior. El oficial hace un terrible hallazgo. Dentro del auto estaba el cuerpo desnudo sin vida de una joven. La policía acordona el área y los investigadores forenses acuden a la escena. El detective John Beasley examina el auto. Por lo que pude ver, había señales de lucha en el auto, ya que sus zapatos estaban en la parte delantera, mientras que su cuerpo en la parte de atrás. Había unas pantimedias alrededor de su cuello. No estaban apretadas ni atadas en la garganta. Era obvio que había sido estrangulada. No se halló ni la ropa ni el bolso de la víctima. También habían evidencias de abuso sexual.
Los investigadores buscan indicios en el exterior del auto. ¿Ves el lodo en la alfombra? Sí, ya lo vi. Se llama a un equipo canino. El oficial le da una muestra de olor al perro y le ordena que busque. El perro se aleja del auto y sale de la calle. El investigador forense W.E. Hensley era parte del equipo de búsqueda. Básicamente nos indicó que quien hubiese estacionado el auto allí temprano en la mañana había salido por el lado del conductor. Se dirigió hasta el estacionamiento de empleados del hospital. Entró por una puerta allí y llegó hacia donde estaba el estacionamiento. Lo que fue significativo. Parecía que el ataque había empezado allí. La policía revisa el área, pero no encuentra más pistas. Se envía el auto al lote de vehículos de la policía y se realiza la autopsia del cuerpo. Sentí que al mover el auto trasladaríamos la escena del crimen con el cuerpo. Así que lo movimos a un lugar donde pudiéramos examinarla apropiadamente. Hensley no quería pasar por alto ningún cabello o fibra al abrir el auto en condiciones que no fuesen las ideales. Cada escena del crimen cuenta una historia. ¿Qué momento era? Las condiciones ambientales, la víctima y los rastros que pudo haber dejado el sospechoso. Cuando examinamos el auto, creíamos que rastros como cabellos, fibras o elementos similares serían de mucha importancia para el caso. Pero no podíamos descartar la posibilidad de hallar huellas u otro tipo de impresiones. Buscaron huellas, pero solo hallaron manchas sin importancia. Parece que el asesino había tratado de borrar sus rastros antes de salir del vehículo. Quien hubiese entrado en el auto había dejado evidencias y trató de borrarlas al salir. Así que buscamos cualquier rastro que concordara con esa teoría. En el asiento delantero hallan un par de zapatos de mujer. Los zapatos tenían raspones en la punta y los talones. También encontraron pinzas para batería en el asiento delantero. Las pinzas indicaban que la víctima quizás estaba ayudando a alguien con un problema en su auto. Probablemente en el estacionamiento. En la alfombra del asiento del conductor observan huellas de lodo. Había una huella en la alfombra de lo que parecía un zapato deportivo. Creíamos que era un indicio importante. Pero había que analizar la alfombra con extremo cuidado. Lo que nos preocupaba es que esas alfombras son flexibles y si las flexionábamos o movíamos demasiado, distorsionaríamos la huella del zapato. No podíamos dañar la alfombra, así que la mantuvimos perfectamente plana, colocándola en una caja que sellamos para poder mover el objeto sin modificar la evidencia. Los forenses buscaron evidencia de rastros, como cabellos o fibras que serían guardados y examinados. Hallaron algunos cabellos incrustados en el techo del auto. No coincidían con el cabello de la víctima, así que podían ser del asesino. Los detectives creían que el asesino se había colocado encima de la víctima y que algunos de sus cabellos se adhirieron al techo del auto. El investigador Hensley procedió a crear un perfil del asesino.
Todo indicaba que estaba en el estacionamiento de empleados, así que podía conocer a la víctima ya que trabajaban en el mismo lugar. En la autopsia, el forense observa contusiones en el cuello de la víctima y determina que había sido estrangulada hasta morir. Se extraen hebras de cabello y se colocan en un sobre. Se envían los cabellos al laboratorio, donde los investigadores los comparan con otras hebras halladas en la búsqueda. Había evidencia de abuso sexual. Se extraen muestras de fluidos biológicos hallados en la víctima. Un despiadado violador y asesino atacaba en las calles de Raleigh, Carolina del Norte. Los detectives debían atraparlo antes de que hubiese más víctimas. En Carolina del Norte, la policía investiga la violación y asesinato de una joven madre de 24 años. Sin pistas ni testigos, los detectives se dirigen al hospital donde trabajaba Katie Viloria. Soy el detective John de la policía. ¿Cómo le va? Bien, gracias. De acuerdo a sus compañeros, Katie era agradable y no tenía enemigos. En la noche de su muerte sale del trabajo justo antes de las 6 de la tarde. Su compañera la describió como una esposa y madre devota. Se llevaba bien con todos en el lugar de trabajo. Que te vaya bien. Gracias. Feliz fin de semana. Su compañera dijo que no creía que Katie tuviese un solo enemigo en el mundo. Cuídate. Tú también. Gracias. Otro compañero que se marchó después no la vio a ella ni a ningún desconocido en el estacionamiento. Sin testigos, los investigadores tendrían que adoptar otra táctica. Como el bolso de Katie no estaba en su auto, el asesino pudo haber robado sus tarjetas de crédito. El detective Beasley contacta al banco y descubre que en la noche del asesinato alguien usó 3 veces su tarjeta de débito en el mismo cajero. Sacó $100 la primera vez que lo usó, la cantidad máxima que se podía retirar en ese tiempo. Volvió, trató de retirar otra vez y luego trató de hacerlo por una tercera vez. Los detectives consiguen las fotos de la cámara del cajero automático, pero eran muy borrosas para identificar al sujeto que lo utilizó. Entre la primera y la segunda transacción, otro cliente usó el cajero. El hombre le cuenta a la policía que recordaba claramente lo sucedido. Un hombre joven acababa de hacer un retiro cuando él llegó, pero el sujeto no parecía haber terminado. El testigo estaba detrás de él cuando retiró los $100 y luego observó que trataba de usar de nuevo la tarjeta. Mencionó que actuaba sospechosamente y se preguntaba por qué se tardaba tanto. Ya había visto al hombre retirar el dinero y sabía que no podía hacerlo otra vez. El testigo le dio al dibujante de policía información sobre la altura, peso, color y rasgos faciales del sospechoso. Con una descripción más detallada, los investigadores van al hospital. ¿Será que puede observar este dibujo? ¿Conoce a este hombre? Alguien reconoce al sujeto. El dibujo se parecía a un hombre que trabajaba en la lavandería del hospital. Sí, creo que trabaja en la lavandería. De hecho, me gustaría que viese este dibujo que tengo aquí. La supervisora de la lavandería confirma que el dibujo se parecía a Michael Sexton, de 23 años. Su ficha de horario indicaba que trabajó el día del asesinato de Katie, pero desapareció esa tarde. Según la supervisora, regresó como a las 6:30. Estuvo desaparecido por 2 horas y de pronto aparece corriendo en el hospital. Dice que debe irse, que su auto tenía problemas, firma y no se presenta ni el jueves ni el viernes. Para los detectives, Michael Sexton actuaba como alguien que tenía algo que esconder, pero no tenían pruebas que lo vincularan a la violación o asesinato de Katie. Los detectives se dirigen a la vivienda que Sexton compartía con su novia,
quien les dio permiso de registrarla. Recolectan algunos de sus uniformes y zapatos, de acuerdo con W. E. Hensley. Llevamos 3 pares de zapatos, los tomamos para colocarlos y marcar como posible evidencia. Luego fueron llevados a nuestro laboratorio a fin de analizarlos y ver si obteníamos algún resultado. Los zapatos del sospechoso y las alfombras llenas de lodo son enviados a la oficina de identificación del condado de Wake. Allí el especialista Johnny Leonard hace un análisis de las huellas. Los criminales tienen algo en común. Se colocan guantes, medias sobre la cabeza, pero casi ninguno piensa en sus pies, ya que con eso corren, con eso caminan. Siempre he creído que las huellas son la evidencia con la que más se descuidan en un crimen. Leonard analiza las huellas, primero en búsqueda de características generales como el patrón de diseño. Luego busca características individuales como cortes y agujeros. Después analiza los 3 pares de zapatos hallados en el hogar del sospechoso. Cuando vi las huellas, pude determinar que 2 de los pares no las habían hecho, ya que simplemente los vi y noté que las características generales eran diferentes. Pero el tercer par sí tenía un tamaño y diseño similar al de la escena del crimen. Leonard coloca polvo magnético en la suela del zapato. Luego, con un gran trozo de cinta, procede a levantar el diseño de la suela y lo adhiere a una cartulina. La cartulina es colocada en una gran cámara donde es fotografiada y se transfiere a una diapositiva. Una vez hecho esto, colocan la diapositiva sobre la fotografía a fin de compararlas. Pero eso lleva tiempo. Aún debían encontrar a Sexton, quien no había sido visto en días. Los detectives de Carolina del Norte trabajan contrarreloj, investigando el brutal asesinato de Katie Viloria, una joven madre de 24 años. Se identifica a un sujeto llamado Michael Sexton como sospechoso, pero aún había que encontrarlo. En el laboratorio, el analista de huellas Johnny Leonard analiza las huellas de zapato halladas en la escena del crimen. Coloca la diapositiva de la huella del zapato del sospechoso sobre una imagen tomada del auto de la víctima. Leonard compara las características individuales de la huella y encuentra lo que buscaba. Había un pequeño corte en el arco del diseño de las huellas que también estaban presentes en los zapatos. Sin lugar a dudas, supimos que las huellas fueron hechas por esos zapatos. Los investigadores tenían evidencias que vinculaban al sospechoso con el vehículo, pero aún no tenían pruebas que lo vincularan con la víctima. Aunque en una escena del crimen se suelen obtener huellas de objetos planos, aún se pueden hallar pistas en superficies irregulares. Leonard coloca polvo magnético en la suela y el tacón del zapato de la víctima. Observamos que apareció una pequeña porción de una huella. Coloca la huella parcial en una cartulina y la compara con la impresión de la huella del zapato del sospechoso. La huella parcial encontrada en el zapato coincidía con una parte de la huella del sospechoso. Sin dudas, el sospechoso había estado en contacto con la víctima. La policía se dirige a la vivienda que Sexton compartía con su novia, según el detective Beasley. Los detectives encuentran a Michael Sexton en esa ocasión.
Le dijeron que hablaron con empleados del hospital y que era su turno de hablar con nosotros sobre lo ocurrido. Sexton se muestra dispuesto a ayudar al llegar. Aceptó dar muestras biológicas para su análisis. Tomó una muestra del interior de su boca para una prueba de ADN. También aceptó dar muestras de cabellos. Estas también se compararían en el laboratorio. Bien, ya terminamos de recoger las muestras de cabello. El criminalista Hensley reconocía la importancia de esta evidencia. Nos enfrentábamos y sentíamos que lo que debíamos buscar como evidencia potencial en este caso en particular era sangre, fluidos, cabellos, fibras, ropa, y esos fueron los elementos en los que trabajamos. Usando un microscopio, los investigadores buscan similitudes entre las dos muestras de cabello. Lo más importante era analizar el color, largo y diámetro. Se compara una muestra tomada de la víctima en la autopsia con una muestra desconocida hallada en el auto de la víctima. El análisis confirma que el cabello encontrado en el auto no era de la víctima. Pero cuando se compara esa muestra con el cabello del sospechoso, la similitud entre ambos es casi perfecta. Pero esa no era la única evidencia que vinculaba a Michael Sexton con el auto de Katie Viloria. A fin de analizar las prendas tomadas de la casa de Sexton, los forenses las colocaron en una amplia mesa. Con cinta adhesiva transparente, revisan cada centímetro en búsqueda de cabello y fibras. Se hallan fibras del auto de la víctima en la ropa del sospechoso, y fibras de su ropa son encontradas en el auto. Pero los investigadores debían determinar si el ADN del sospechoso coincidía con los fluidos hallados en la víctima. Ciertamente, los fluidos que encontramos en el cuerpo de la víctima podían ser analizados para obtener ADN, lo que es una forma de identificación parecida a la de las huellas. Si no puedes encontrar huellas, esta es una de las mejores formas de identificación. A fin de analizar el ADN del sospechoso, los científicos usan un proceso llamado electroforesis, que separa ciertas enzimas de cada muestra. Hay enzimas que varían de persona a persona. En la electroforesis se usa una corriente eléctrica para separar las enzimas. La muestra se coloca en un gel y se aplica corriente para que las enzimas se muevan a través del gel. Cada enzima se mueve a una distancia distinta, creando un patrón de bandas. Si dos muestras sanguíneas tienen el mismo patrón, es probable que provengan de la misma fuente. En este caso, fue así. En la estación de policía, los detectives confrontan a Sexton con la evidencia. Él niega todo. Mientras avanzaba el interrogatorio, él seguía incriminándose cada vez más e incluso negó conocerla. Creo que trataba de buscar una salida, algo que hiciera que lo viéramos con otros ojos. Sexton le cuenta a la policía que tenía problemas con su auto. Afirmó que la víctima ofreció llevarlo donde su primo para conseguir unas pinzas. Y dijo que cuando llegaron allí, ella aceptó tener sexo con él y cuando fueron atrás del auto cambió de opinión. Él sabía que ella había visto su nombre y que iba a denunciarlo. Los detectives sabían que esa no era toda la historia. Creían que Sexton usó su auto como carnada.
impulsado por un apetito criminal, se aprovechó de la bondad de Katie y la atacó. El estado de Carolina del Norte halló culpable a Michael Sexton de asesinato y violación. Fue condenado a muerte y ejecutado en noviembre del 2001. Cuando un asesino es un desconocido para la víctima, para los investigadores es como andar en la oscuridad. Pero para quienes están dispuestos a hacer justicia, ninguna evidencia es insignificante. Hoy la ciencia forense puede resolver un asesinato y traer a la luz evidencias de un encuentro letal.